Los meses de verano están bañados por una luz solar revitalizante. El calor reinante puede resultar abrumador para algunas personas, pero también les da vida. Dentro del significado de julio podemos destacar que es un mes que implica alegría en el hemisferio norte, mientras que el hemisferio sur, donde coincide con el invierno, es ideal para practicar la meditación y la reflexión. Una visita a la peluquería en pleno verano será un éxito, no solo para tu imagen, sino también para tu carrera. El calendario lunar para el cabello del mes de julio del 2024 te ayudará a no perder oportunidades. En este mes empezamos por luna creciente para un crecimiento extra fuerte. Los días son 7 de julio desde las 7:14 de la mañana, 8, 9, 10 al 11 de julio hasta las 11:59 de la noche. Cortarse el cabello en el comienzo del mes lunar tendrá un efecto beneficioso sobre la salud de tu cabello y de tu cuerpo. Esto ayudará a renovar la energía del cuerpo. Prácticamente todos los procedimientos con el cabello se realizarán con éxito: corte, peinado, coloración, tonificación, decoloración. Si quieres deshacerte de los fracasos y atraer energía positiva, estos días definitivamente deberás cortar el cabello y la vida seguramente cambiará para mejorar. Puedes hacerte un corte de cabello de forma segura. Según una antigua creencia, atrae bienestar financiero y una buena suerte en los negocios. Así que no te pierdas la oportunidad de alcanzar el éxito financiero en el camino hacia un cabello hermoso y saludable. Se recomienda utilizar únicamente tintes naturales para el cabello. Esto si quieres aumentar tu energía, ya que te dará un nuevo impulso y elevará tu tono y tu rendimiento. Pero esto no es obstáculo si quieres implementar tu tinte convencional, ya que lo puedes hacer. El cuidado del cabello en estos días será especialmente útil y traerá resultados notables. Esta es una gran razón para mimar tu cabello con una mascarilla profundamente humectante o una envoltura nutritiva. Para aumentar tus niveles de energía, peínate tantas veces como tu edad, ya que te ayudará a concentrarte en tus tareas actuales mientras conservas la energía. Continuamos con cuarto creciente para un crecimiento fuerte. El día es 13 de julio desde las 12 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Cortarse el cabello en este día ayudará a evitar problemas de salud. Cortarse el pelo durante cuarto creciente tiene un efecto positivo en el crecimiento del cabello. Promete buena salud y una vida cómoda hasta la vejez. Un corte de cabello te ayudará a deshacerte de la soledad, la insatisfacción con uno mismo y aumentar el autoestima. También se cree que ayudará a aliviar algunos problemas que surgieron por culpa de otros. En esta misma fase tenemos el 15 de julio desde las 3 de la tarde hasta las 11:59 de la noche. Este día es bastante favorable para un corte de cabello, ya que te ayudará a conservar la energía vital y evitará que desperdicies tus recursos en el resentimiento y decepción. Aparte, este día es propicio especialmente para cabellos débiles, finos, quebradizos y secos, ya que los hará más gruesos y resistentes. Las estrellas y la luna te sonríen, lo que hace que este día sea muy propicio para los cortes de cabello. Puedes atreverte a hacer cambios drásticos o simplemente retocar tu cabello. El resultado definitivamente te agradará. Además del corte de cabello, las estrellas recomiendan prestar atención al cuidado del cabello, ya que este día también es propicio para todos los procedimientos destinados a fortalecer y restaurar el pelo. Y otro hecho astrológico interesante de este día es el corte de cabello por dinero. Esto significa que un nuevo peinado no solo te adornará, sino que también te atraerá el éxito financiero. Los procedimientos cosméticos como ondular o teñir con un tinte convencional afectarán negativamente el estado de tu cabello y su apariencia. En este día lo mejor es implementar tintes naturales. En cuestión de peinado, este debe de ser lo más prolijo y limpio posible. Esto mejorará tu intercambio de energía con el universo. Seguimos con gibosa creciente para un crecimiento rápido. Los días son 16 de julio desde las 12 de la mañana, 17, 18, 19 al 20 de julio hasta las 7:28 de la noche. Cortarse el cabello en estos días serán bastante buenos para renovar tu look, especialmente si llevas mucho tiempo soñando con un nuevo corte de cabello. Los astros favorecen esta actividad, por lo que puedes estar segura o seguro de que el resultado superará todas tus expectativas. Sin embargo, cuando se trata de peinados, las estrellas se mantienen al margen,
ni favorables ni perjudiciales. Pero no te preocupes, esto no significa que el peinado será malo. Es solo que el resultado depende solo de tu esfuerzo y del maestro en tu oficio. En estos días lunares también es ideal para teñir el cabello y diversos procedimientos de cuidado del cabello. Tu cabello te agradecerá tanto cuidado. Y si no has oído hablar de la magia de recortar dinero, entonces el 19 de julio es el momento perfecto para comprobarlo por ti mismo. Este día no solo te dará una nueva apariencia, sino que también atraerá buena suerte en asuntos financieros. Aparte, cualquiera de estos días son buenos para realizarla permanente, ya que no causarán mucho daño al cabello. En cuestión de peinado, lo mejor es elegir un peinado tranquilo, sin demasiado volumen. Trata de no exagerar con los accesorios. La siguiente fase es luna llena. Comúnmente esta fase de luna es para cortar el cabello si lo tienes sano, pero en esta ocasión es todo lo contrario. El día es 21 de julio. Este día es bastante desfavorable para cortar el cabello. Al cortarse el cabello en este día se expone a la posibilidad de cometer errores personales y accidentes posteriores. También resulta mucho más difícil mantener bajo control tus pasiones y hábitos negativos. Sin embargo, si llevas mucho tiempo planeando cambiar el color de tu cabello, entonces este es un buen momento para teñirlo. Los ritmos lunares favorecen este proceso, creando las condiciones para que el nuevo tono luzca aún más brillante y saturado. Este día también es apto para el cuidado del cabello. Cualquier mascarilla, suero nutritivo o tratamiento reparador funcionará de manera más efectiva y ayudará a que tu cabello se vuelva más fuerte y saludable. Para atraer la energía del sol se recomienda tejer una cinta de color amarillo verdosa en el cabello. Y por cierto, esta luna llena también se conoce como luna del ciervo o luna del trueno. Lleva este nombre por el ciervo macho, cuyas astas están en pleno crecimiento durante esta época del año. En las culturas indígenas, esta luna servía como recordatorio de la abundancia de vida en el mundo natural. Señala un momento para la caza y la recolección, así como para la preparación para los desafíos de las próximas estaciones. Así como el ciervo crece y fortalece sus astas, la luna del ciervo simboliza nuestra propia capacidad de resiliencia y fuerza interior. Nos recuerda que debemos mantenernos firmes frente a la adversidad y confiar en nuestra capacidad para superar los desafíos. Continuamos con gibosa menguante para un crecimiento lento. El día es 25 de julio desde las 12 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. El calendario lunar de procedimientos de belleza presagia un día propicio para cambios de peinado. Entonces, en este día, según las estrellas, cuando el corte de cabello y el peinado se realizarán con más fluidez y brindarán el resultado deseado, este es el momento ideal para cortarse el cabello o simplemente actualizar tu peinado, porque las vibraciones lunares favorables prometen éxito en estas zonas. La tintura, los procedimientos de restauración y la tonificación tendrán éxito. Un masaje en la cabeza traerá beneficios. El flujo sanguíneo a las raíces del cabello acelerará su crecimiento y mejorará el estado general. De preferencia, la coloración debe realizarse con tintes que contengan colágeno o cera. Al peinar tu cabello se recomienda utilizar accesorios metálicos. Seguimos con cuarto menguante para un crecimiento lento. El día es 29 de julio desde las 12 de la mañana hasta las 11:59 de la noche. Este día lunar te dará estrellas favorables para cambios en tu imagen. Es ideal para un corte de cabello, ya que los ritmos lunares permitirán que tu cabello gane nueva fuerza y un brillo saludable. No tengas miedo de los experimentos, porque las energías cósmicas solo respaldarán tus decisiones. Además, este día lunar también es propicio para el cuidado del cabello. Aprovecha para sorprender a los demás, no solo con un nuevo corte de pelo, sino también con una condición notablemente mejorada de tu cabello. Un nuevo peinado le dará fuerza y energía a tu cabello y su apariencia mejorará. La estructura del cabello en este momento solo mejora, y si tienes el cabello rizado, este adquiere un brillo saludable y una apariencia bien arreglada con un mínimo esfuerzo. Los procedimientos cosméticos, además de una hermosa apariencia, traerán paz y equilibrio emocional al estado de ánimo. Incluso la coloración y la permanente no causarán el impacto negativo. Para lograr el mejor efecto de los procedimientos de salud para el cabello,
No es necesario visitar un salón de belleza. Una mascarilla casera elaborada con ingredientes naturales será igual de buena. Este día tiene un efecto positivo en la condición de tu cabello. La coloración de canas será un éxito, además de fortalecer el cabello, aclarar y depilar las cejas. Un peinado voluminoso atraerá energía positiva. Continuamos con luna menguante, también es para un crecimiento lento. Los días son 1 de julio desde la 1:56 de la mañana, 2 de julio al 3 de julio hasta las 11:59 de la noche. Estos días son mágicos ya que abre amplias oportunidades para experimentar con tu cabello. Estos días son propicios para un corte de pelo que ayudará a actualizar tu look y te dará una sensación de ligereza y frescura. No tengas miedo a los cambios porque los astros dicen que solo te adornarán a ti. Cuidar tu cabello en estos días también será una estupenda manera de regalarte momentos de placer y cuidado personal. Durante este periodo la absorción aumenta, por lo que diversas mascarillas y bálsamos nutritivos maximizan su eficacia y serán bien recibidos. Es un momento excelente para teñir y resaltar. El cabello quedará saturado de pigmento, mientras que su estructura no se verá afectada y el color te durará por más tiempo. En cuestión de peinado, este debe de ser ligero y areado. Es mejor rechazar por completo las joyas y los elementos decorativos. Continuamos con luna nueva. Esta fase de luna es para no cortar el cabello. El día es 5 de julio. Los ritmos lunares no aconsejan cortarse el cabello. Este día no es el más propicio para cambios de imagen asociados con un acortamiento significativo del cabello. Aunque realmente quieras renovarte, es mejor esperar a un día más adecuado para no perturbar la armonía con los ciclos lunares. Al mismo tiempo, la posición neutral de la luna en relación con el peinado y la coloración del cabello te da libertad para elegir estos procedimientos. Si decides cortar el cabello en este día, este crecerá muy largo, desengreñado, empujado y lucirá desordenado. Y si tu cabello está seco y dañado, será un gran éxito realizar procedimientos de bienestar y nutrición. Aparte, este es un buen momento para decolorar el cabello. Cuando se trata del cuidado del cabello, los astros están de tu lado en este día. Tómate el tiempo para utilizar mascarillas, acondicionadores y otros productos que ayudarán a mejorar el estado de tu cabello y le darán fuerza y brillo. Afortunadamente, julio del 2024 resultará ser uno de los meses más propicios del año para que todo el mundo pueda cambiar de peinado con éxito. Es durante este periodo que habrá muchos días en los que la posición y las fases de la luna tendrán un efecto positivo en el estado y belleza de tu cabello. Y por cierto, déjame saber en los comentarios en qué fase lunar te cortarías el cabello o te realizarías cualquier otro procedimiento. En mi caso me cortaría el cabello en luna creciente para fortalecer las raíces y evitar que se caiga el cabello. Aparte de cortarlo, le daría mantenimiento porque no solo un corte de cabello ayuda a fortalecerlo o hacerlo crecer, sino que también necesita de nutrición e hidratación para poder estimular su crecimiento. Claro, no hay que sobresaturar el cabello con productos, ya que puede hacer el efecto contrario y obstruir su crecimiento. Y antes de que te vayas, no olvides de reventar el botón de me gusta y sobre todo compartir este video para ayudar a más personas a mejorar su cabello sin tanta inversión. Y por cierto, estas fases de luna son para el hemisferio norte con horario estándar del Pacífico. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.